El domingo pasado estuvimos viendo la primera parte del capítulo 2, donde Pablo hace una radiografía de la condición en la que se encontraba el hombre y cómo Dios salva a ese hombre en Cristo y el propósito para el cual Él lo salva. Y Pablo, en estos pasajes que acabamos de leer, va a continuar profundizando en las grandezas de la riqueza de la obra de Cristo. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, claro que eso es parte, pero como hemos venido hablando, el Evangelio y la obra de Cristo en la cruz es mucho más amplia, mucho más gloriosa y mucho más rica. Y nosotros debemos comprender esa gran herencia, esas grandes bendiciones y esa gran riqueza que hemos recibido en Cristo. Y ahora Pablo nos va a mostrar en estos pasajes la bendición de la provisión de Cristo, no solo reconciliándonos con el Padre, sino reconciliándonos los unos con los otros y haciéndonos un nuevo pueblo. Ahora, el contraste de esta gran verdad se ve también en una realidad que estaba sufriendo la iglesia en Éfeso. Nuestro hermano Jorge Imitian dice que era muy probable que la iglesia en Éfeso, una iglesia que Pablo funda en su tercer viaje misionero, cuando Pablo es preso después, Pablo posiblemente se entera que esta iglesia está teniendo divisiones especialmente en dos grandes grupos: los judíos y los gentiles, porque aquella iglesia era compuesta por judíos que se habían convertido, pero también por una gran población de gentiles. Y estos dos grupos, con sus contextos religiosos, con sus contextos culturales, llegaron a ser parte de esa iglesia e inevitablemente hubieron choques e inevitablemente hubieron situaciones difíciles, y Pablo va a enseñarles aquí una gran verdad a ellos acerca de la obra de Cristo en medio de ese contexto. Entonces, entendiendo un poco el contexto de estos pasajes, vamos a ver un poco la condición en la que se encontraban los efesios antes de Cristo, que Pablo vuelve a entrar en esa misma idea. Después nos va a hablar un poco de lo que hizo Cristo en la cruz, para después terminar en tres aspectos o tres figuras para hablarnos de la iglesia. Entonces vamos a volverlo a leer verso por verso y vamos a sumergirnos en él. Entonces, si usted tiene su Biblia, eso le va a ayudar de pronto a no tener tanto sueño, a abrir las escrituras y a estar atento a la palabra, mi hermano y mi hermana. Dice el verso 11, primero, la condición de los gentiles. Pablo vuelve a la misma idea que habíamos encontrado en los primeros versículos del capítulo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción que Pablo hace de los gentiles que se habían convertido a Cristo en la ciudad de Éfeso. Pero inevitablemente no es solo la descripción de aquellos a quienes Pablo escribe, sino es la descripción en general de todas las personas que en aquellos tiempos estaban llegando al Evangelio, que no venían de un contexto judío. Lo primero que Pablo dice era que estos gentiles eran llamados por la circuncisión de incircuncisos. Eran llamados incircuncisión. ¿Qué era esto? Los judíos, que es el pueblo de Israel, sobre el cual venía la promesa de Abraham, de Isaac, Jacob, de los cuales vienen las 12 tribus, los profetas, de los cuales nació el Señor Jesucristo. Este pueblo era un pueblo orgulloso, porque este pueblo se creía un pueblo especial. Y la señal que Dios le había dicho a Abraham de su descendencia y el pueblo de Dios era la circuncisión. Todo judío tenía que tener una señal en su carne, que era la señal del pacto. Entonces, cuando ellos miraban las demás naciones y veían que eran
naciones que no tenían el pacto ni la promesa de Dios, los judíos despectivamente hablaban de ellos como incircuncisos. Pero no solo era un término con connotación religiosa, sino era un término con connotación despectiva. Los judíos oraban gracias, decían a Dios, gracias Señor, porque no soy gentil, no soy incircunciso. ¿Sí? Entonces era un término para despreciar a los gentiles, los que no tenían la palabra de Dios, los que no tenían conocimiento de Dios, los que, como veíamos en los versículos anteriores, vivían en los deseos de su carne, los que vivían de manera desordenada. Entonces para los judíos estas personas eran personas menospreciables. ¿Sí? Un gentil no podía entrar a la sinagoga. Un gentil tenía restringida la entrada al templo de la adoración. Y no solo eso, dice ahí Pablo en el verso 12, y en aquel tiempo estabais sin Cristo. No solo eran personas que estaban lejos de la nacionalidad y de la descendencia judía, sino que eran personas que no tenían a Cristo. No entendían la necesidad del Salvador que Dios había prometido a Israel. No entendían la obra que iba a hacer el Mesías. No entendía la importancia de aquel que era descendiente de Abraham y de David y que iba a establecer el reino de Dios. Eran personas ignorantes. Los gentiles no conocían la Biblia, no conocían las promesas, no conocían que eran pecadores. No conocían que Dios existía, no conocían que Él había hecho un pacto con Abraham, un pacto con David. No sabían que iba a venir el Mesías. Estaban perdidos en su ignorancia, como muchos de nosotros. Además de ajenos, dice ahí, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Dios había apartado una nación, hermanos. Y esa nación había sido constituida una nación. Dios les había dado una tierra, un pacto, una descendencia. Y estos gentiles a los que Pablo le escribe estaban alejados de eso. Y no solo de eso, sino dice ahí, y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho unos pactos. Dios había hecho unas promesas. Y estos gentiles estaban tan lejos que ni las conocían, tan lejos que ni las entendían, tan lejos que no podían aferrarse a las promesas y a las palabras que Dios había dicho a la nación de Israel. Y dice Pablo, sin esperanza. Cuando los hombres viven sin Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de su palabra, sin el conocimiento de Cristo, definitivamente los hombres van a quedar sin esperanza. Algunos historiadores de la época dicen que una gran nube de desesperanza cubría el mundo antiguo. El suicidio era común. Eso que nosotros llamamos depresión y ansiedad, eso no es nuevo. Eso lo vivían los hombres sin Dios, sin la palabra, sin la esperanza. Era una generación que, aunque los gentiles tenían miles de dioses por el paganismo, ninguno de sus dioses cubría las necesidades existenciales y de propósito de vida que el hombre tiene. Y esos eran los gentiles. Hombres sin Dios, sin conocimiento de la palabra, hombres que no sabían por qué habían nacido, por qué estaban aquí, hacia dónde se dirigían, qué pasaba después de la muerte. Ellos estaban en ignorancia espiritual, en oscuridad, en muerte. Esa es la condición con la cual Pablo se encontró con estas personas cuando llegó a predicarles el evangelio. Y dice ahí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora sabemos que los gentiles tenían muchos dioses, pero falsos dioses. Cuando Pablo llega a Atenas se da cuenta que ellos estaban llenos de ídolos. ¿Sí? Alguien decía que era más fácil encontrar un ídolo que un hombre en Atenas. Porque la idolatría era grande, pero el conocimiento del Dios verdadero no era conocido por ellos. Entonces esa es la descripción que Pablo hace de estos hombres antes de Cristo. Hombres sin Dios, hombres sin esperanza, hombres sin un conocimiento de las promesas de Cristo.
Hermanos, y esa descripción, como decíamos, es el cuadro que muestra la desesperación del mundo que vive sin Dios, sin Cristo, sin la palabra y sin el Evangelio. Pero mire lo que ahora comienza a decirnos Pablo en el capítulo 2, verso 13, que ahí es donde el asunto comienza a cambiarse, ahí es donde el asunto comienza a tomar otro color. Un poquito los bajos que está pitando. Y dice ahí en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Mira ese cambio de tiempo, ¿no? Antes estabais sin Cristo, antes estabas sin Dios, pero ahora. Qué importante ese ahora, ¿no, hermanos? Qué importante ese presente para los cristianos en Éfeso. Dice ahí, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mire este punto importante, hermanos. Pablo primero muestra cuán lejos estábamos. Lejos de la ciudadanía, lejos de las promesas, lejos de Cristo, sin esperanza y sin Dios. Y ahora Pablo va a mostrar lo que hizo la obra de Cristo en la cruz. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que la obra de Cristo, la obra de la cruz, hizo algo maravilloso, hermanos. Aquellos que estábamos lejos nos atrajo. Como el cayado cuando la oveja se está perdiendo y el pastor lo usa para traerlo nuevamente al redil, el evangelio y la obra de Cristo nos volvió a traer al lugar que no teníamos. Estábamos lejos. Pero la obra de Cristo nos acercó ¿a quiénes? A Dios, a la esperanza, a Cristo y a una cantidad de promesas que no eran parte de nosotros. Promesas que Pablo ahora va a describir. Entonces, la cruz, hermanos, no solo trata con aspectos negativos. Cuando miramos la cruz de Cristo, claro, ella trata el pecado, ella trata el viejo hombre, pero la cruz también restaura. La cruz también trae cosas que se habían perdido. Todo lo que perdió el hombre en Adán, Cristo lo restauró. Y eso es lo maravilloso de lo que Pablo nos va a mostrar. Cómo a pesar de que esa era nuestra condición, ahora el Padre a través de su Hijo y por medio de la sangre que Él derramó, nos vuelve a ser cercanos a Él. Y no solo cercanos a Él. Recuerde que el asunto aquí en este contexto inmediato es la división de la iglesia. Y dice ahí en el verso 14, porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hay una palabra que se resalta mucho, hermanos: la paz. Cristo, por medio de su muerte, claro, nos reconcilió con Dios. Pero aquí Pablo va a enseñarle a la iglesia de Éfeso, que está teniendo una crisis entre los judíos y entre los gentiles, que Cristo, quien murió por nosotros, ahora derribó la pared intermedia de separación. Abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante para entender lo que está diciendo Pablo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, Pablo nos dice que Él estaba derribando una pared intermedia.
¿Qué significa eso? En el templo había una pared que dividía el patio de los gentiles y el lugar de los judíos. Y en esa pared se dice que había algunas inscripciones que decía que los gentiles no podían pasar de ese pedazo que les correspondía porque o si no tenían que morir. Y ahora la descripción que Pablo está haciendo es que Cristo en la cruz, Él muere para quitar esa separación entre judíos y gentiles. De tal manera que hubiera una reconciliación entre estos dos pueblos y hubiera paz. Esta paz ya no tiene que ver con Dios. Esta paz tiene que ver con nuestros hermanos. En el caso de nosotros los gentiles, con los judíos. Y dice ahí Pablo, aboliendo en su carne, verso 15, las enemistades. ¿Qué significa abolir? Significa invalidar, acabar, deshacer, destruir, quitar, suprimir. O sea que toda la enemistad que había entre los judíos y los gentiles, toda la rivalidad, todo el menosprecio, todo lo que como raza, como nación los separaba, Cristo lo abolió en su carne en la cruz. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? Porque mire el contexto. Tenemos una iglesia de judíos y gentiles donde seguramente los judíos se creían más, se creían cristianos de primera clase, donde los judíos se enorgullecían por sus dietas, tal vez por su genealogía, tal vez por lo que eran antes. Y ahora Pablo dice, hermanos, usted no se da cuenta que cuando Cristo murió, la separación que había entre ustedes fue quitada y en su carne quitó toda enemistad. Y no solo eso, dice ahí que aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué significa eso? La ley tenía unas ordenanzas. Todos los que conocemos el Antiguo Testamento sabemos que los judíos tenían que distinguirse por sus ritos, por su vestuario, por su alimento, una cantidad de cosas que generaban una distinción y por ende una enemistad. Tanto que la misma ley llegaba a considerar a los gentiles impuros, indignos. Pero ahora Cristo en la cruz no solo muere para perdonar nuestros pecados, no solo muere para quitar la enemistad o la pared intermedia, sino que también Él muere para llevar en un cumplimiento perfecto de la ley y abolir la ley de tal manera que la ley ya no sea la base de la comunión de este nuevo pueblo. Y todo esto es maravilloso, hermanos, porque ¿en qué resulta eso? Dice ahí en el final del verso, haciendo la paz. O sea que una de las obras maravillosas que Cristo hizo en la cruz fue morir para quitar las enemistades entre judíos y gentiles, de tal manera que Él tenga ahora un solo pueblo y un solo hombre. Ahora, cuando uno comienza a entender el contexto histórico de Efesios 2, uno dice, bueno, amén, pero en un sentido como nosotros no estamos llenos de judíos y de gentiles en ese contexto histórico, para nosotros estas verdades no tienen tanta relevancia. Lo cierto es, mis amados hermanos, que no solo la raza, la etnia, la religión y la cultura de los judíos y los gentiles trae consigo enemistad. Generalmente, hermanos, el pecado en el hombre levanta barreras de división y enemistad en los hombres, sean judíos o sean gentiles. Por ejemplo, un comentarista hablando del Nuevo Testamento, él llega y dice lo siguiente: otras grandes barreras que existían en aquellos días, por ejemplo, era la barrera que existía entre los hombres libres y los esclavos. Generalmente los amos consideraban a sus esclavos como animales,
como instrumentos de trabajo. Entonces había una gran enemistad entre aquellos que eran amos y aquellos que eran siervos. También la cultura de aquellos días, mis hermanos, que es una cultura un poco diferente a la nuestra, el hombre consideraba a la mujer como una raza inferior. Los hombres no valoraban a las mujeres como hoy en día se valora a la mujer, ¿sí? En aquellos días, para un hombre tener una mujer era como tener un instrumento para tener hijos. Y podía tener varias. Y a la vez el griego podía tener algún novio, porque esa es la cultura de la época. Entonces había una cuestión de que el hombre era el hombre y la mujer estaba en un grado inferior. No solo los griegos de cultura, los judíos también tenían esa práctica. ¿Qué más diferencia existía? No solo judíos y gentiles, sino por ejemplo los griegos eran tan orgullosos de su cultura y de su conocimiento que consideraban a todos los demás pueblos bárbaros. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado esas palabras? Para los romanos todos los demás eran ignorantes, eran bárbaros, eran como animales, ¿sí? Entonces usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos, que la carne siempre trae enemistad. La carne siempre erige paredes. La carne siempre genera contienda. Sea de tipo cultural, sea de tipo filosófico, sea de tipo religioso, sea de tipo económico, los hombres vivimos, como dice Santiago, en guerras. ¿Y dónde surgen las guerras? De nuestros corazones y de nuestras pasiones. Entonces la figura que Pablo nos va a mostrar de Cristo es maravillosa y tiene una aplicación mucho más amplia que el contexto de judíos y gentiles. ¿Qué significa esto? Que en la cruz Cristo está aboliendo toda enemistad, de tal manera que Cristo va a crear un nuevo hombre, un hombre donde no hay enemistad, no hay división, no hay contienda, donde se pone fin al orgullo, al odio, a la amargura, y donde los hombres se pueden amar como un nuevo pueblo. ¿Saben cómo se llama ese nuevo pueblo? La iglesia. Y es muy interesante, hermano, entender estas cosas. Pablo dice ahí, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, cuando una persona llega a ver a Cristo crucificado y llega a creer en Él, ha sido acercado a Dios, pero acercándose a Dios entiende que en la cruz quedó toda enemistad, toda amargura, toda contienda, toda rivalidad. Él ahora ha sido perdonado por Dios y ahora encuentra que Dios le da un nuevo corazón y ese corazón se caracteriza porque Él tiene paz. Y en esa paz puede amar y recibir a todos los que Cristo ha amado y recibido. Entonces era algo totalmente incongruente que los cristianos en la ciudad de Éfeso estuvieran dividiéndose, estuvieran teniendo problemas, estuvieran teniendo enemistades los unos por los otros, cuando Cristo ya había crucificado toda esa división, toda esa separación, toda esa enemistad. En su carne Él la había abolido. Dice ahí, para crear. La segunda parte del verso 15, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que en la muerte de Cristo morían nuestras enemistades, nuestras barreras, nuestras divisiones, nuestras contiendas, pero en su resurrección estaba surgiendo un nuevo hombre. Un hombre diferente, no como Adán, que cuando cayó quedó esclavo de la muerte. Este nuevo hombre es un hombre en Cristo, ¿sí? Un hombre donde se unen judíos, se unen gentiles, se unen blancos, se unen negros, se unen ricos, se unen pobres, se unen mujeres, se unen hombres, se unen sabios, se unen ignorantes. Y llegan a formar un solo y nuevo hombre.
Dice ahí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y mire este aspecto de la cruz, hermanos. En Cristo se erige un nuevo hombre. Y alguien decía esa palabra nuevo en el griego, que es kainos. No se refiere como cuando usted compra un automóvil nuevo, porque ese automóvil nuevo ya existen otros. Esa palabra nuevo significa uno que no tiene comparación, uno que es diferente en clase y calidad, uno totalmente nuevo, diferente a todo lo que ha existido. Y miren esto, hermanos, cuando Cristo muere, su propósito era levantar un pueblo nuevo, diferente, que no iba a tener esa ligación al judío del Antiguo Testamento, ni iba a tener esa ligación al gentil pagano, sino que ahora iba a ser una nueva raza, si se puede decir, un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Y en ese pueblo que se iba a caracterizar, vuelve a Pablo a decir lo mismo, matando en ella las enemistades. Quiere decir, hermanos, que en este nuevo hombre no deben haber enemistades, porque la cruz mató esa realidad. Enemistades, muros, diferencias de clase, casta, género, raza, ya no deberían existir en Cristo. O sea, ahora la iglesia de Cristo no debería ser una iglesia de ricos y otra iglesia de pobres. No debería ser una iglesia de blancos y ahora una iglesia de negros. No debería ser una iglesia de hombres o una iglesia de mujeres. No debería ser una iglesia de ancianos ni una iglesia de jóvenes. No debería ser una iglesia de partidos políticos de izquierda o derecha. Ahora es un nuevo pueblo donde no debería haber enemistades. Alguien decía, la cruz, Cristo a través de su muerte logró la paz y acabó todo tipo de división. Ahora la iglesia es ese pueblo de Dios y ese pueblo es uno solo. Por eso cuando le preguntan a usted, ¿de qué iglesia es? Bíblicamente solo existe una iglesia, hermanos. Las deformaciones, divisiones, problemas, conflictos que ha vivido la iglesia y que separan a los miembros del cuerpo de Cristo nunca fueron la voluntad de Dios, hermano. La iglesia de Dios es solo una, redimida por la sangre del Cordero, libre de toda enemistad y división. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque tal vez esa es una de las características que más hoy enflaquece el testimonio de Dios. Las divisiones, la separación, de que yo soy de tal y usted es de tal y yo soy de tal. Y construimos muros donde Cristo derribó. Nos alejamos de aquellos que Dios nos unió. Y a veces hasta nosotros tampoco tenemos nombre. Nosotros no somos como tales y tales y hermanos, la misma división. Somos el cuerpo de Cristo con todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. En cualquier lugar, en cualquier época, llámese bautistas, metodistas, reformados, carismáticos o no tengan nombre. Si son de Cristo, son de Él. Y somos unos con los otros hermanos. Miren lo que dice en su libro La Cruz de Paz, Felix Jiggs. Él dice lo siguiente: el problema de cercos se ha convertido en uno de los más agudos que el mundo debe enfrentar. Existe toda clase de vallas que se cruzan en forma zigzagueante para imponer separación sobre todas las razas y personas del mundo.
El progreso moderno ha hecho del mundo un gran vecindario, pero Dios nos ha dado la tarea de convertirlo en una gran hermandad. En estos días existen muros divisorios de raza y clase, pero debemos sacudir la tierra con el mensaje de Cristo, en quien no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni heleno, ni bárbaro, sino que todos los que creen en Él son uno. Qué importante entender, hermanos, la obra de Cristo y la visión que expresa las Escrituras del cuerpo de Cristo. Somos uno. En Cristo no hay enemistad, no hay división. Cristo nos ha reconciliado con el Padre y nos ha reconciliado los unos con los otros. Por eso en la iglesia, hermanos, se espera que la iglesia sea una comunidad de personas que se amen, que se reciban, que se respeten, donde no se ve uno como mejor del otro. Hay cosas tan vergonzosas de la carne, hermano. Hay lugares donde usted llega y el rico ve entrar al hermano que es más humilde, y como el hermano no llega en el carro que él tiene, ni viste la ropa que él tiene, ni tiene la casa que él tiene, el rico se cree más. O el que es profesional porque tiene una carrera, tiene un título y tiene esto, ve al hermano que tal vez es ignorante y le cuesta leer la Biblia y se siente más. O tenemos una pequeña contienda con aquel o con aquel y de una vez surge la enemistad y ya no quiero reunirme. Porque no hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz. Él vino a matar esas enemistades. Él vino a abolir esas diferencias para que lo único que nos dé valor delante de Dios es su Hijo. No somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, no somos lo que tenemos o lo que podemos comprar. Lo que verdaderamente somos fue lo que Dios nos hizo en su Hijo. Lo demás es vanidad. Y cuando usted ve a alguien redimido por la sangre del Cordero, usted está viendo un hermano. Sea blanco, sea negro, sea alto, sea pequeño, sea hombre o sea mujer. Hermanos, barreras tan absurdas como, hermano, es que Él es el pastor y nosotros somos. Hermano, no, todos en Cristo somos iguales. No hay varón ni hembra, ni un super ungido ni menos ungido. Que todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, cuando usted ve la enemistad, la contienda, la amargura, la división, la separación en su corazón, usted tiene que volver a ver al crucificado. Usted tiene que ver que Cristo murió para quitar eso, para destruir eso, para abolir eso. No es de la iglesia, no es del pueblo de Dios vivir en contienda, enemistad. Ni los matrimonios, ni los padres con los hijos, ni los que servimos en el ministerio, ni los que nos reunimos, ni los que lidiamos con las diferencias de nuestros niños. Deberíamos tener enemistad. Este pueblo se debe caracterizar porque es un pueblo que pacificador. Un pueblo donde hay amor, donde no hay rivalidad, donde no hay contienda. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Porque a eso vino Cristo. A crear un pueblo que cuando la gente de afuera lo mire y diga, mira cómo se aman. Mira cómo se perdonan. Mira cómo son pacientes los unos con los. Mira, el rico anda con el pobre. Comen juntos, se saludan, se abrazan. Mire, el hombre con la mujer, el anciano con el joven. Mira ese pueblo cómo se ama. ¿Por qué? Porque este pueblo es un nuevo pueblo.
un pueblo diferente, un pueblo creado en la obra de Cristo. Dice en el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él. Mire esto, hermano, no es por nosotros, ya no es por raza, ya no es por nacionalidad, ya no es por una religiosidad, ya no es por un conocimiento filosófico, ahora es por medio de Cristo que podemos ser recibidos. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Porque a veces yo pienso que Dios me recibe por otra cosa. No, hermanos, Dios nos recibe a todos de la misma manera. Dios no nos recibe, hermanos, porque oremos de cierta manera o no, o porque cantemos las canciones de cierta manera o no. Dios nos recibe es por Cristo. Él es el medio. Y a veces las personas preguntan, pero si tal asesino que hizo esto y esto se arrepintiera y Cristo y pidiera perdón y creyera en Cristo, ¿podría acercarse a Dios? Pudiera. Así como usted y como yo. Porque a veces eso sucede mucho cuando hay familias, cuando hay personas que trabajan juntos o cuando son conocidos. Y no, yo no puedo creer que fulanito ahora diga que es cristiano. Fulanito que hacía esto y que hacía esto y que hizo esto, pues créalo. Porque de la manera que Cristo murió y perdonó nuestra vida, de la misma manera recibe y perdona a cualquiera que se arrepiente y cree en Él. Él es el medio, el único medio por el cual tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, los judíos y los gentiles recibieron un mismo espíritu. Estaban bajo un mismo Salvador. Tenían una misma fe. Hermanos, eso parece como que uno resalta eso, pero a veces nosotros pensamos, no, el hermano tal parecía que tuviera un espíritu diferente. Un Salvador diferente. No, hermanos. La fe, el espíritu y el Salvador que tuvo Pedro es el mismo que tuvo Pablo. Y el mismo que tuvo Juan. Y el mismo que tengo yo. Y el mismo que tiene usted si tiene a Cristo. Dios no hizo diferencia, hermanos. Él nos dio a beber a todos del mismo espíritu. ¿A usted no le parece eso algo maravilloso, hermanos? Dios no hizo acepción de personas. Él repartió en gracia de manera abundante y equitativa a todos los que acudían a Él por medio de Jesucristo. Entonces todo lo que no tenían los gentiles, ahora en Cristo es restaurado, y ahora tanto judíos como gentiles, blancos, negros, hombres, mujeres, todos los que han creído en Cristo ahora son un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo es llamado la iglesia. Hermanos, si a veces nosotros no entendemos la importancia de la iglesia para Dios. Y aquí Pablo va a enfatizarnos 3 figuras de lo que es la iglesia. Porque si hemos creído en Cristo, aunque lo ignoremos, hacemos parte de esta realidad. ¿Cuáles son las 3 figuras? Del verso 19 en adelante, Pablo nos va a mostrar la iglesia, primero como conciudadanos, segundo como miembros de una familia y tercero como edificio santo que se está edificando, como un edificio o un templo santo que se está edificando. Entonces dice el verso 19, primer figura de la iglesia, de la cual somos parte y miembros ahora en Cristo Jesús. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. La primera figura que Pablo usa para hablarnos de la iglesia es una nación santa.
donde los que hemos creído somos conciudadanos. Y primero Pablo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a otro país y usted es extranjero, usted de alguna manera no es un ciudadano de ese país. Usted no tiene los derechos, usted no tiene los privilegios que tienen los ciudadanos. Usted es como una persona de un segundo orden. Esa no es su patria, esa no es su ciudad. Y en aquellos días era muy común que se aprovecharan de los extranjeros y que se les menospreciara. Así como cuando usted llega a Cartagena siendo extranjero, ¿no? Entonces el extranjero era considerado una persona, por un lado, odiada, por ejemplo, por los israelitas y que generalmente se aprovechaba de la persona. Pero Pablo ahora dice, hermanos, ahora ustedes no son extranjeros ni advenedizos. Y eso es interesante, hermanos, porque cuando vemos la iglesia, hermanos, en un sentido la iglesia no tiene visitantes. La iglesia no tiene extranjeros. Aunque algunos vivan como extranjeros, ¿no? A veces nos visitan. Pero esa no es la realidad de la iglesia. La iglesia es una ciudadanía. Son personas que hacen parte ahora de una nación. Son conciudadanos del reino de los cielos. Como ayer hablaba Alberto en el estudio de Hechos, el reino de los cielos ha llegado. Hay un rey y ese reino tiene ciudadanos. Y ahora nosotros, al creer en Cristo y ser miembros del pueblo de Dios, ahora Dios nos considera ciudadanos de ese reino celestial. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros decimos, no, yo soy colombiano, no, yo soy... Hermano, cuando uno viaja entre países, uno ve ese orgullo. Y a veces hasta en la iglesia, hermano, eso es una cosa triste. Que a veces los que son de tal país, no voy a decir nombres, que son así con ciertos rasgos, ya dicen, llegaron los hermanitos de bajitos, negritos. Esas cuestiones de la carne, hermanos. Son cuestiones del viejo hombre, donde el valor de la persona lo tiene su nacionalidad, ¿sí? O no faltan los que hoy en día están buscando por allá en sus apellidos para encontrar a ver si son israelitas. Hermano, eso ya no tiene valor. Eso en Cristo ya no tiene valor, hermano. ¿Ahora qué tiene valor? Que ahora en Cristo hemos sido miembros de esta ciudadanía. Qué privilegio, hermanos. Porque saben que, hermanos, algún día, así como aparece en las películas, Pedro se va a parar en la puerta. Cédula, identifíquese. No, yo sí soy ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, ahora hacemos parte de un reino celestial, donde hay un rey, donde hay una legislación, donde hay un gobierno divino, donde nos espera la gloria eterna. Qué cosa maravillosa. Así no leen la visa, hermano. Usted ya tiene una ciudadanía celestial. A usted le espera la gloria. Usted ya es hijo de Dios. Y hace parte de una nación que no está delimitada por un territorio, sino una nación que está delimitada por una obra y por un Salvador. Hemos sido hechos conciudadanos del reino de los cielos. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Somos parte de ahora un pueblo que es el reino de Dios, compuesto por todos aquellos que son de Cristo. Ahora Pablo sigue con la siguiente figura, dice ahí, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo ahora usa una figura más interesante. La imagen de familia enseña y evoca un cuadro todavía más profundo. Cuando usted piensa en una familia, porque ahora todos los que creemos en Cristo somos la familia de Dios.
Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro hermano mayor y todos nosotros somos hermanos. Así no nos guste. Hermano, así no nos gusta, vamos a estar todos en el cielo. Vamos a estar todos en la misma mesa y vamos a compartir con nuestro Padre Celestial para siempre. Ahora, la imagen de familia evoca ¿qué? Un cuadro de unidad, amor, procreación y crecimiento. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia, en la iglesia ¿qué debe haber? Como familia debe haber amor, debe haber unidad, debe haber procreación, porque una familia se reproduce, y debe haber crecimiento. ¿Qué más vemos en una familia? La familia evoca un cuadro de seguridad, preocupación mutua, cuidado. ¿Sí? Cuando estoy en una familia, todos se preocupan los unos por los otros. El esposo por la esposa por el esposo, juntos por sus hijos. Y hay un ambiente de amor, de cuidado, de seguridad. Bueno, hermanos, eso debería ser la iglesia. Ese pueblo donde hay amor. Ese pueblo donde hay unidad. Ese pueblo donde hay cuidado mutuo. Ese pueblo donde se preocupan los unos por los otros. Y qué imagen maravillosa, hermanos, porque a veces sí, somos conciudadanos, pero como conciudadanos a veces ni nos conocemos con el vecino, pero en una familia no. En una familia hay relaciones profundas, íntimas, reales. Hermano, y Cristo vino a hacer eso con nosotros. Por eso la idea de un cristiano que vive alejado de la iglesia, que no tiene comunión con la iglesia, que no tiene compañerismo con la iglesia, que no se preocupa por los demás miembros de su familia, es una idea totalmente antibíblica. Piensa en una familia donde el hombre no se preocupa de la mujer, o donde los hijos están a la deriva sin el cuidado de los padres, donde no hay atención, cuidado, esfuerzo, sacrificio. ¿Qué clase de familia sería esta? Hermano, cuando Cristo murió, quitó las divisiones para que en vez de estar en enemistad, en conflictos, en contienda, la iglesia sea ese lugar de amor, de seguridad, donde Él puede añadir más personas, traer niños, salvar otros, y esos otros puedan crecer en un ambiente de familiaridad, amor y cuidado. Ustedes, y es una pregunta que debemos hacer, ¿será que nos vemos los unos a los otros como una familia? Hermano, yo tengo un problema con los nombres. Terrible, ahorita tengo un problema con la memoria terrible. Pero yo me sé el nombre de cada uno de mis familiares. Hermano, conocemos los nombres de los hermanos, nos preocupamos, nos amamos, estamos con nuestro corazón abierto, con nuestras casas abiertas, los unos a los otros. Yo creo que ninguno podría decir que entiende bien el evangelio cuando no tiene amor ni aprecio por la iglesia. Cuando no tiene ese corazón abierto hacia los otros. Y ahí es donde necesitamos volver a la cruz, porque la cruz quita, ¿qué, hermanos? Toda enemistad, toda barrera. Hermanos, y hasta todo trauma. Hermanos, que yo estuve en una iglesia donde me hicieron esto. Hermanos, que el pastor que me evangelizó me hizo esto. Hermano, todo trauma también es abolido en la obra de Cristo en la cruz. Toda enemistad, todo lo que es del viejo hombre, todo lo que divide, Cristo vino a morir por eso, para crear un nuevo cuerpo. Un cuerpo que es una familia, un cuerpo que se ama, un cuerpo donde las personas se preocupan los unos a los otros. Un pueblo donde no hay rivalidad, donde no hay contienda, donde no hay menosprecio. Usted se da cuenta que normalmente en una familia saludable, porque hoy en día las familias sin Cristo pues, pero en una familia saludable no hay rivalidad, no hay contienda, no hay amargura. Yo no me imagino, Dios nos libre, un hombre compitiendo con su esposa,
Un hombre sintiendo envidia de lo que le sucede a sus hijos. Eso no existe, ¿cierto, hermanos? En una familia ese tipo de sentimiento, en una familia saludable. En una familia saludable ese tipo de cosas no existe. Y mire qué significa enemistad, porque recuerde que Cristo quitó toda enemistad. Mire la definición que da el diccionario, porque estas cosas no deberían estar en nosotros. Enemistad, sentimiento de oposición, enemistad o antipatía que se tiene hacia una persona. Hermano, usted como cristiano no debería sentir oposición, antipatía, desprecio o contienda en su corazón hacia ningún hermano. Hacia ningún hermano. No importa su carácter, no importa los problemas que tenga, no importa lo que somos. Porque lo que nos une y nos hace vernos diferentes es el amor y la compasión de Cristo. Yo en estos días estaba pensando en unas situaciones y el Señor me reargüía en el corazón, porque al ver el pecado, al ver la debilidad de mi hermano, yo no lo debería ver como un juez, sino lo debería ver como un padre que siente compasión hacia su hijo. Y esto es bien interesante porque a veces uno ve, la figura de la familia es preciosa, hermanos. Usted puede tener un hijo, su hijo ser el más desobediente, el más rebelde, el más necio, haberlo hecho llorar de manera constante, haberlo hecho trasnochar a usted porque es un sinvergüenza, un descarado. Pero ese hijo vuelve y usted lo recibe con amor. Usted lo mira con compasión y misericordia porque es su hijo. Y las que son madres, díganme que no es así. Hermanos, ese tipo de mirada es la con la que deberíamos mirarnos los unos a los otros. Cuando yo veo el pecado del hermano, cuando yo veo la necedad del hermano, cuando yo veo la desobediencia, cuando tengo un problema con mi hermano que es familiar, pero a la vez es hermano en Cristo, o con mi hermano que trabajo, o cuando veo las dificultades con aquellos que sirvo, que son mis compañeros en el ministerio, yo debería tener esa mirada de compasión, esa mirada de amor, esa mirada de misericordia, porque somos una familia. Cuando usted está viendo a un hermano como enemigo, usted está equivocado. El pecado lo ha engañado y su corazón lo está llevando por los caminos de la carne. Nunca un hermano va a ser nuestro enemigo. Nunca alguien con quien Cristo nos reconcilió debería ser nuestro enemigo, hermanos. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque la manera como nos relacionamos está basada en la obra de la cruz. Hace un tiempo teníamos una reunión, 2 familias, problema, dificultades. Y lo primero que le dijimos antes de cruzar cualquier palabra, recuerden que son hermanos. Listo, vamos a hablar en tono de hermanos. Y ahí cambió toda la conversación, hasta los rostros cambiaron. Entonces recuerde, hermano, que es un hermano y una hermana por la quien murió Cristo. Y eso va a hacer que nuestro trato y las condiciones de nuestro corazón sean diferentes. Hermanos, cuando uno ve este aspecto de familia, realmente uno se vuelve un poco más paciente con el pueblo de Dios y más misericordioso. Una oración que me impactó en estos días que estuve leyendo un libro de John Flowell, y él hacía una oración que todos podríamos hacer verdaderamente, hermanos. Y la oración que el hermano hacía era la siguiente: Dios, gracias por soportarme un día más. Y si Dios nos soporta cada día con lo que somos, ¿por qué no nos podemos soportar los unos a los otros? ¿Por qué no nos podemos amar? Si realmente nosotros somos a veces personas detestables, hermanos. Y Dios es paciente con nosotros, amoroso, misericordioso. ¿Cierto? Una oración que deberíamos recordar, Señor. Gracias, Señor, por soportarme un día más. Tercer figura. Entonces, primer figura, ciudadanos, conciudadanos.
Segunda figura, familia. Hermanos, somos una familia. Aunque seamos difíciles. A veces uno quisiera, cuando usted piensa en su familia, yo hubiera querido que mi hermano hubiera sido tal. No, la familia uno no la escoge, hermanos. La familia uno no la escoge. La familia es la que el Señor nos dio. Y gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas y padres y hijos que Él nos dio en la fe. También está ese otro lado maravilloso, hermanos. La iglesia es maravillosa, hermanos. Nosotros hablando con los jóvenes que estuvimos viajando ahorita, cada ciudad donde usted llega hay una familia que lo recibe, una casa que lo hospeda, una mujer que le prepara a usted alimentos sin conocerlo, hermanos. Personas que usted las conoce por primera vez y por el amor que ellos tienen a Cristo, usted siente que los ha conocido toda la vida, hermanos. Eso es algo maravilloso, hermano, que usted siente abrazar personas que un hermano me decía, hermano, como si nos conociéramos de toda la vida. Y es porque nuestra identidad es la misma y es Cristo. Qué bueno es poder ser parte de la familia de Dios. Qué triste cuando usted encuentra una persona que no tiene familia, ¿no? De la misma manera es muy triste cuando usted encuentra un cristiano que no tiene esa realidad, esa experiencia de iglesia, de cuerpo, de familia. Tercer figura, y con ella vamos terminando, mis hermanos. Un edificio, verso 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora la figura de la iglesia es como una especie de edificación, como un templo que se está edificando, pero ya no de piedras ni de madera como el templo en el Antiguo Testamento, sino con piedras vivas. Y dice ahí Pablo que esta edificación tiene una piedra principal, la piedra principal del ángulo que pusieron los apóstoles y el profeta, es el fundamento que es Jesucristo mismo. Y esa figura de la piedra angular en las edificaciones antiguas era la piedra que soportaba todo el peso de la construcción y era la piedra que le daba lugar a todas las partes de la edificación. Una piedra de soporte, orientación y unificación. Y eso es Cristo, hermanos. La verdadera iglesia no está edificada sobre una tradición, no está edificada sobre hombres, no está edificada sobre ministerios, sino está edificada sobre Cristo. Cristo es nuestra roca y el fundamento de esa roca está revelado en la palabra de los apóstoles y los profetas, escrita en el Nuevo Testamento. Una edificación con un gran fundamento. Pero miren lo que dice Pablo de esa edificación, porque aquí es la figura de la iglesia, un gran edificio sobre una gran piedra angular que es Cristo. Dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora ya la iglesia es usada o representada por otra figura, un edificio. Y un edificio que está en construcción, un edificio que está siendo edificado. Entonces ahí usted se da cuenta por qué hay tantos problemas, porque mientras se está edificando, pues no se ha llegado a hacer lo que es. A veces uno pasa ahorita saliendo por Bogotá y uno ve todas esas calles rotas, ¿no, hermano? Piedra, escombro. ¿Por qué? Porque está en construcción. Cuando usted ve la iglesia y usted llega a la iglesia y dice, hermano, aquí falta esto, y aquí falta esto, y ¿por qué no han hecho esto? ¿Y por qué hay escombro? Porque estamos en edificación, hermano. ¿Es así o no es así? ¿Ya llegamos a la estatura? No. Ya puede decir el Señor Jesucristo, esta es la nueva Jerusalén. Todavía no. Está siendo edificada, está siendo levantada. Y también, hermanos, siempre que la Escritura menciona edificación o edificar, también eso nos da una responsabilidad. Sí, cuando Jesús dijo, yo edificaré la iglesia, no era que nosotros nos íbamos a quedar como simples espectadores de lo que Cristo iba a hacer.
Cuando Dios habla de que su iglesia está siendo edificada, quiere decir que se está llevando a cabo un trabajo del cual todos somos participantes, del cual todos somos colaboradores, del cual todos deberíamos poner nuestra mano en el arado. La iglesia es un edificio que se está edificando, hermano. Y ayer leíamos, el trabajo es mucho y son pocos los edificadores. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia como un edificio, necesitamos tener conciencia de que debemos trabajar en esa edificación, que debemos cooperar en esa construcción, que debemos añadir un piso más. Tal vez ese piso más se llamen nuevos creyentes, o discipulado, o evangelismo, o trabajo con los niños, o trabajo con los jóvenes, o trabajo con las parejas, o bueno, lo que sea. Hermanos, la iglesia es la única edificación, como dijo el hermano Alex Montoya, porque cuando usted comienza a construir su casa, el constructor le dice 3 meses y se demora 6. El constructor dice 1 año y se demora 2 años, pero usted acaba. La iglesia usted no acaba, hermanos. Año trabajo, es trabajo tras trabajo, trabajo tras trabajo. Y necesitamos tener entendimiento de que ese edificio lo está edificando Cristo en la colaboración de todos nosotros. Dios está edificando un templo para su gloria. Y así como en los días de Nehemías y estudiamos, hermano, todos debemos disponernos para esa edificación. ¿Usted se acuerda de ese versículo? Ese versículo me lo recordaba el Señor estos días. Y es un versículo que a mí me llamó mucho la atención cuando vimos Nehemías. ¿Se acuerda? Que los nobles de Tacor no dispusieron su corazón para trabajar en la obra. Qué versículo tan triste, ¿no? Cómo hay personas que no disponen su corazón para cooperar, para trabajar, para involucrarse. Esa edificación necesita trabajadores, hermano. Pero no solo eso, dice ahí verso 21. En quien todo el edificio, ¿qué? Bien coordinado. Una edificación, para que sea una buena edificación, necesita ¿qué? Coordinación. ¿Qué significa coordinación? En este sentido, recuerda el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso entre la división de los judíos y los gentiles. Alguien decía, bien coordinado se refiere a la unidad de la iglesia y a relaciones firmes y armoniosas entre los hermanos. Hermano, no solo necesitamos edificar de manera ¿qué? Coordinada. Ayer Alberto leía el pasaje que el Señor no enviaba a una persona sola. Enviaba ¿qué? De 2 en 2. ¿Y qué significa que no lo enviaba solo? Porque uno solo, uno hace las cosas como quiere. Pero 2 tienen que tener comunión, coordinación, orar, acompañarse. Hermanos, la edificación de la iglesia no es un trabajo de uno solo, sino es el trabajo coordinado de todo un pueblo que trabaja, que crece, que avanza con un mismo propósito. Y dice ahí, bien coordinado va creciendo. Esa otra imagen de la iglesia, hermano. La iglesia de Cristo siempre va creciendo. Aunque a veces pareciera, hermanos, que la iglesia está en un estado de decadencia, apostasía, si Dios nos permitiera ver por su Espíritu la obra que está haciendo en toda la tierra, la iglesia siempre va creciendo, hermanos. Siempre va avanzando. El Evangelio siempre está trayendo salvación. Muchos cada vez están creciendo en el conocimiento de Cristo y avanzando en esa estatura hacia el varón perfecto. Claro, hay una iglesia, podríamos decir, hay un sistema religioso que parece la gran ramera de Apocalipsis. Pero detrás de todo eso que se ve, Cristo está edificando su iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y dice, va creciendo para ser, ese es el propósito de esta casa, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois. Mire esa frase,
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta edificación espiritual, que no es un templo físico, sino que es la iglesia, el pueblo del Señor, tiene el propósito de llegar a ser ese templo de la morada del Espíritu de Dios, donde Dios es amado, donde Dios es adorado, donde Dios encuentra habitación en medio de su pueblo. Entonces, esta segunda parte del capítulo 2, hermanos, nos muestra la importancia de la iglesia para Dios. La importancia de la unidad de la iglesia y el propósito que ahora Cristo nos da como pueblo suyo. Hermanos, Dios nos libre de vivir una vida como cristianos ignorando este aspecto del evangelio. No podríamos decir que amamos a Dios si aborrecemos a su iglesia. No podríamos decir que Dios es nuestro Padre y negar que tenemos hermanos. No podemos decir que estamos trabajando para Dios de manera desvinculada de todo el cuerpo de Cristo con el quien Él nos ha unido. Entonces este pasaje apunta, hermanos, a una gran realidad que vamos a comenzar a ver ahora de aquí en adelante en el libro. El lugar de la iglesia, la unidad de la iglesia y cómo Dios va edificando esa iglesia hasta que ella llegue a ser su templo santo. Que el Señor renueve en nuestro corazón nuestro amor y nuestro deseo por ser parte de ese cuerpo. Vamos a dar gracias y a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en la cruz, Señor, en la cruz tú llevaste toda enemistad, Señor, toda pared, toda división, todo lo que el hombre había construido en enemistad contra los otros hombres, Señor. Y no solo nos has dado la reconciliación contigo, Padre, sino que nos has reconciliado los unos con los otros, Señor. Y nos has hecho miembros los unos con los otros. Gracias, Padre, porque tú nos has amado en Cristo Jesús, Señor. Y nos has dado una nueva vida, una nueva esperanza, Señor. Nos has hecho ciudadanos de tu reino, Señor. Nos has hecho una familia tuya, Señor. Y ahora estás haciendo una gran edificación para tu gloria, para tu honra, Señor. Señor, queremos participar de esta bendita obra que tú estás haciendo, Señor. Edifica tu iglesia en nuestros días, Señor. Lleva a cabo tu propósito, Señor, hasta que lleguemos a la estatura, Señor, del varón perfecto en Cristo Jesús. Hasta que tú obtengas, Señor, la herencia que tú te has propuesto tener en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por habernos unido, Señor, como hermanos. Gracias por cada hijo tuyo que has traído a la comunión, Señor. Gracias por la obra que vienes haciendo en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a amarnos, Señor. Enséñanos a caminar juntos, Señor. Enséñanos a crecer y avanzar, Señor, juntos como un solo pueblo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.